ahir començava el judici contra l'exjugador del Barça, Dani Alves, per aquesta presumpta agressió sexual al desembre de 2022 a la discoteca Sutton a Barcelona. El judici començava ahir poc abans de les 11 del matí, enmig d'una enorme expectació mediàtica. 270 periodistes acreditats per seguir aquest judici, que ha d'acabar demà precisament amb la declaració de Dani Alves. Recordem que l'exfutbolista es troba en presó preventiva des d'ara fa un any, des del dia 20 de gener de 2023. Alves arribava ahir a l'Audiència de Barcelona per la porta del darrere per no poder-lo gravar, però ja a l'interior, vestit amb camisa blanca, texans blaus i bambes blanques, es va asseure al banc dels acusats i es van poder filmar algunes imatges. De fet, podem veure aquestes imatges de Dani Alves assegut ja ahir al banc dels acusats a l'espera de l'inici d'aquest judici, que, insistim, durarà fins demà i que s'acabarà precisament amb la seva declaració a petició de la defensa, de l'advocada de la defensa de Dani Alves. Aquestes són les imatges, si ens esteu veient a través de radiorubí.cat, les úniques imatges que es poden tenir d'aquest judici. Assegut al banc dels acusats, ahir declarava precisament la denunciant, la víctima i també amigues i la cosina d'aquesta noia. I seguint aquest judici, no només el judici, sinó tot el cas Dani Alves, ja vam parlar amb ella fa uns mesos i també està seguint aquests dies el judici. Parlem amb la periodista Abril Rea, que precisament es troba a l'Audiència de Barcelona. Muy buenos días, Abril. Hola, ¿qué tal? Buen día para tothom. Aquí estamos, sí, justamente a la segunda jornada de este juicio. Les comento que en el día de ayer, terminó muy tarde, donde ha sido una jornada muy intensa y se espera que hoy también lo sea, porque hoy va a declarar la mujer de Dani Alves, Joana Sanz, como así también se espera que declare el director de la discoteca y los mozos de escuadra también van a estar declarando. Hasta ahora faltan declarar 22 personas, es decir, ayer declaró la víctima, la presunta víctima, que ha ratificado los hechos, también la amiga, la prima, 2 camareros y el portero de la discoteca Sutton. Decíamos, Abril, que este juicio ha levantado muchísima expectación mediática. De hecho, ayer me enviabas algunos vídeos de la cantidad de periodistas que están siguiendo este juicio. 270 he leído esta mañana que están siguiendo este juicio de diferentes partes del mundo, lógicamente, porque se trata de un jugador de fútbol, exjugador de fútbol del Barça y de otros equipos. ¿Cómo lo estáis viviendo? Te pregunto a ti como periodista este juicio y ya iremos entrando en las declaraciones de ayer. Con mucha expectativa, porque vengo siguiendo este caso desde el minuto 1, ocurrió la noche del 30 al 31 de diciembre del año 2022, se dio a conocer en el mes de enero y desde ahí toda la prensa en Argentina, como también en Latinoamérica, y así también se pudo ver en el día de ayer, como bien decís, la cantidad de medios de comunicación de todo el mundo que estaban aquí, queriendo buscar imágenes y recopilar testimonios. Es decir, ayer fue un despliegue, también se cuidó muchísimo las imágenes que bien mencionabas con el tema de la presunta víctima, que no se pueden difundir esas imágenes, hay mucho respeto con respecto a esto. Y sí, es decir, la prensa ayer, como así también hoy, la jornada va a comenzar a la tarde, es decir, por eso ahora atrás mío, como podrán ver, hay mucha tranquilidad. Está todo muy, muy, muy tranquilo porque la cita es hoy a la tarde y va a durar, también como dijimos ayer, hasta las 9 de la noche aproximadamente. Va a ser una jornada intensa, como así también el día de mañana, porque el día de mañana va a declarar Dani Alves, como así lo ha pedido su abogada. Abril, vamos a repasar un poquito la jornada de ayer. Tú nos comentabas que declaró la víctima ayer, pero también amigas y la prima, si no me equivoco, de la víctima. Todos ratificaron la versión de ella, que nunca ha cambiado, por cierto, es la misma desde el primer día. Explícanos un poco cómo fueron estas declaraciones, porque hemos podido leer, por ejemplo, que las amigas contaban que ya Dani Alves ya tenía una actitud, y cito textualmente, babosa en esta discoteca, en el Sutton. Sí, se utilizó justamente esta palabra una de las testigos, es decir, las dos rompieron en llanto.
fueron testimonios muy conmovedores para la gente, para los redactores que sí tenían acceso a la sala de prensa, pero hay que mencionar que la víctima ha declarado a través de una mampara, un biombo, que separaba a puertas cerradas y con imagen distorsionada y voz distorsionada, justamente la imagen pixelada, porque justamente las imágenes que graba, ¿no? La audiencia, pero bueno, con respecto a estas medidas de seguridad, sí se pudo escuchar a través de los redactores autorizados en la audiencia los testimonios de la amiga y de la prima que comentaban lo que sucedió aquella noche del 30 de diciembre, cómo ingresaron a la discoteca, cómo se encontraban en el lugar y cómo fue la situación. Y habían mencionado que sí, que Dani Alves se encontraba con esta actitud babosa. Esta palabra utilizó una de las testigos. Y también hay que aclarar que en el día de ayer, dato importante con respecto al atenuante que maneja la abogada Inés Guardiola, la abogada de Dani Alves, con respecto al estado de embriaguez, es decir, porque justamente esa sería la quinta versión que se estaría barajando en caso de una eventual sentencia, es decir, en caso de una eventual condena. Por lo tanto, ayer habían, entre los testigos que fueron declarando, no mencionaron que él estaba ebrio, es decir, ni las amigas, ni los camareros, ni el portero mencionaron el estado de ebriedad de Dani Alves. Es decir, esto para tenerlo en cuenta con respecto a la jornada de ayer. Los testimonios fueron muy crueles, como te comentaba, entraron en llanto en momentos, relatando el estado delicado de salud de la víctima, que se encuentra en su casa, que no quiere salir, que tiene mucho pánico de ser vista, con ese estado, ¿no?, en el cual se encuentra ella, muy frágil. Y una de ellas comentó que la conoce desde los 3 años y que nunca la vio en ese estado. También el portero de la discoteca aportó un dato importante diciendo que si bien todos fueron ratificando lo que ya conocíamos con respecto a estas versiones, ¿no? Que la encontró llorando esa noche del 30 de diciembre, que él supuso que era una cuestión de mal de amores, pero no, y entonces en ese momento, después se acerca el director de la discoteca y comienza lo que todos conocemos en el protocolo, ¿no?, aplicado. Por lo tanto, fueron testimonios muy, muy fuertes. Con respecto a la declaración de la víctima, eso, quedó a puertas cerradas. Hablabas de esta quinta versión que dio hace pocos días Dani Alves. Desde que empezó todo el caso ha dado 5 versiones ya diferentes, Dani Alves. Estaremos muy expectantes a la declaración de mañana, después de escuchar 5 versiones diferentes. Exacto, hay que hacer un repaso de estas versiones. La primera tiene que ver que incluso con un testimonio él dado a través de un vídeo a una cadena, Antena 3, donde él dice que no la conoce a esta chica, es decir, él parte de que no la conoce, luego otra versión, que se cruzaron, luego que han tenido sexo oral, que hubo sexo oral, luego penetración, todo con consentimiento. Él siempre manejando las últimas versiones diciendo que era con consentimiento, justamente para guardar el matrimonio y no exponerse y para que Joan Assange no se entere. Por eso el testimonio de hoy de Joan Assange va a ser muy importante. Primero, para ver por dónde quiere ir la abogada Inés Guardiola con respecto al caso, pero va a ir, insisto, con respecto al tema del estado de embriaguez, ¿no?, que tenía el jugador. Va a ir por ese lado. La Fiscalía Abril le pide una pena de entre 9 y 12 años de prisión, 10 años más de libertad vigilada, además la prohibición, lógicamente, de acercarse a la víctima, de comunicarse con la víctima, y también está el tema de la indemnización que ya ha pagado Dani Alves. Exacto, a ver, hay por un lado la Fiscalía que pide estos 9 años y la parte de la abogada Esther García está pidiendo la pena máxima, que son 12 años, que así lo establece el Código Penal, el artículo 179 del Código Penal del año 2022, es decir, esta pena máxima. Ahora, ¿por qué insisto con el tema de esta quinta versión de la abogada? Justamente en caso de una eventual condena, para bajar la pena, bajar los años. Es decir, eso es justamente sería como la última carta, ¿no? Así se puede leer.
lo que podría suceder el día miércoles. Bueno, sí, esto es justamente lo que planteabas, el tema de la indemnización, 150.000 euros. Hay que hacer un repaso también que la víctima había rechazado ese dinero, pero justamente por ley también le corresponde, y bueno, y así ha sido, ¿no? 150.000 euros Claro, de indemnización. Aquí ha habido o hubo un poco de en el tema de la indemnización, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, escuchábamos, o leíamos, mejor dicho, a la víctima diciendo justo en ese momento, en diciembre de 2022, que no iba a denunciar porque nadie la creería. Es una de las frases que destaca hoy la prensa precisamente. Y con el tema de la indemnización y del dinero, también... Me acuerdo en su momento que escuché que si se paga, o sea, si se acepta, el dinero, es un poquito admitir que no ha habido esa agresión sexual. Es un lema o es una frase que acostumbramos a escuchar en este tipo de casos, ¿no? Cuando hay agresiones sexuales y, como tú bien decías, está tipificado por ley la indemnización. Exacto, bueno, todo el año pasado se estuvo hablando de eso, de ese punto. Incluso les comento que el lunes, al día de ayer, muy temprano, se abarcaba también la posibilidad de ese pacto que podía haber entre las partes, porque justamente a ver si había ese pacto, el juicio no prosperaba. Ese pacto nunca existió, es decir, las partes ni siquiera se acercaron para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, el juicio comenzó en el día de ayer. También otro dato importante, que desde el lado de la defensa, Dani Alves habían pedido anular el juicio, considerando que con respecto a que había una contaminación mediática y que había un juicio paralelo, una condena social, y por otro lado que nos había permitido hacer una segunda pericia a la víctima. Por eso, bueno, había pedido en las primeras horas del día de ayer anular el juicio. Bueno, no hubo caso y bueno, y siguió adelante el juicio en el día de ayer. Un par de preguntas, Abril, antes de decirte adiós. Por un lado, decíamos que este caso ha levantado muchísima expectación mediática, obviamente por la persona que es, por ser exjugador de fútbol, exjugador del Barça, Dani Alves, pero también porque la víctima finalmente se atrevió a denunciar, ¿no? Es decir, no es fácil cuando se trata de un personaje tan público como Dani Alves tener, si me permites la expresión, la valentía de ir a denunciar. Exacto, bueno, ayer se hablaba del antes y después, y esto también se considera con respecto a este juicio. Este juicio marca un antes y un después, no solo aquí en España, sino también en el resto de otros países con respecto a este tipo de casos, y bueno, el apoyo a la víctima y también conservar su identidad y que la víctima pueda denunciar. Por eso también ayer se hablaba mucho de la ley del solo si es sí, ¿no? Que justamente tiene que ver con este tema, y por lo que implica también, como uno de los puntos de esa ley, es que no se puede indagar sobre la vida privada de la víctima. Es decir, esta ley también, también tiene que ver con este caso, ¿no? Es decir, porque ayer se habló mucho de esta ley, la comparación y cómo se fue la investigación y lo que viene. Con respecto a preservar la identidad de la víctima, hay que recalcar también lo que pasó hace un par de semanas con respecto a la madre de Dani Alves, que ayer también se encontró, llegó muy temprano ayer, fue una de las primeras en llegar, incluso dio algunas declaraciones a los periodistas a la salida, diciendo pocas palabras, que lo encontró fuerte y que confía en la justicia. Es decir, declaró esto, ¿no? Es decir, se encuentra fuerte. Esto es lo que dice a la prensa con respecto al Estado y cómo veíamos a Dani Alves en el día de ayer, después de un año. Nombra a la madre de Dani Alves porque también es una de las protagonistas, teniendo en cuenta que también está denunciada, ¿no? Con respecto a publicar ese vídeo con imágenes editadas en su red social, que luego tuvo que retirarlas porque no está permitido, justamente para preservar la identidad de la víctima. Y ahora sí, ya para acabar, Abril, tú que has seguido todo el caso desde el minuto 1, podríamos decir. De hecho, hablamos contigo, si recuerdas, en la pasada edición del 8M, del Día de la Mujer, y hablamos de este caso entrevistándote a ti. ¿Cómo crees, después de la declaración de mañana de Dani Alves y que se acabe ya estos 3 días de juicio, cómo crees que va a acabar el juicio, según tu perspectiva, teniendo en cuenta que has seguido absolutamente toda esta información?
Bueno, a ver, todos coincidimos ayer entre todos los periodistas, porque bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Estas jornadas periodísticas desde muy temprano y hablando con todos los colegas. Y bueno, coincidimos, la mayoría, que está complicado Dani Alves con respecto a estas versiones que fue cambiando, ¿no? Es decir, esto también es como que digamos, no lo quiero asimilar como un partido de fútbol, pero sí está como perdiendo el partido a estas alturas. Esto también para tener en cuenta, porque estos cambios de versiones y también cómo se fue manejando, y también teniendo en cuenta que desde el primer momento la víctima siempre su versión, nunca la cambió, y ayer la ratificó. Hubo llantos de por medio, es decir, por el otro lado tenemos una versión firme que la jueza lo tomó en su momento el año pasado, que inmediatamente bueno, ordenó que Dani Alves fuese a prisión. Por otro lado tenemos a un Dani Alves que ha cambiado de versiones, ha cambiado de letrados también. Recordemos que han pasado ya varios letrados en su caso, como Cristóbal Martel, que es uno de los importantes abogados que hay aquí, y ha cambiado por esta abogada. Que bueno, que este es en el último tramo, ¿no? Y mañana hay muchas expectativas de lo que puede llegar a pasar, pero bueno, está bastante complicado Dani Alves. Por eso también se baraja esa quinta versión, ¿no? Para bajar la pena. Pues estaremos muy pendientes hoy a partir de las 3 de la tarde, como nos decías, esta segunda sesión aquí en la Audiencia de Barcelona, y mañana la última con la declaración del propio Dani Alves. Muchísimas gracias, Abril, por toda esta información y muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Abril. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Un abrazo.